Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos nuevamente a su programa de radio Metanoia. Este es un programa del Seminario Diocesano Guadalupano de Cuautitlán. Cada 8 días estamos aquí en punto de las 3 de la tarde. Y este programa llamado Metanoia no tiene otro fin más que es una manera fresca, nueva, activa de poder hacer posible que el Evangelio sea más accesible a nosotros. Está dirigido a cada uno de los laicos comprometidos de nuestra diócesis de Cuautitlán, pero también a todos aquellos jóvenes, adultos o personas que tienen interés por su fe. Pues el día de hoy estamos en esta segunda parte de nuestro programa. Hace 8 días hablábamos nosotros de la vocación y nosotros decíamos que la vocación pues tiene pasos y los hablábamos hace 8 días. Hablábamos de 3 pasos: la llamada, la respuesta y la misión. Mis hermanos, mi hermano Iván y mi hermano Edmundo y sobre todo un servidor, somos conscientes de esta metodología que hay en la vocación. Y el programa de hace 8 días estuvo dirigido a todos aquellos jóvenes que no han escogido su vocación. Pero al estar revisando las preguntas que generaba este programa, muchos de los que nos vieron dijeron, bueno, pues ahora nos hemos enterado de estos pasos, pero ¿qué conmigo? Que yo ya elegí una vocación. Parece que cuando escojo una vocación, el tema vocacional se ha acabado. Y el día de hoy está dirigido a todos ustedes, este programa sobre la vocación, a todos aquellos que no han elegido vocación, que ya eligieron vocación, y entonces hay un trabajo. Y entonces en este programa vamos a hablar en 3 bloques de qué es lo que tiene que hacer alguien que ya escogió su vocación. Y entonces vamos a hablar en este primer bloque del testimonio. En el segundo bloque vamos a hablar de la oración. El tercer bloque lo vamos a dejar al compromiso y el cuarto bloque para las preguntas que tú nos mandes durante este programa. Pues ahí está el tema en la mesa. ¿Qué con los que ya escogieron vocación? Pues lo primero que tienen que hacer es el testimonio. Pues, ¿qué piensan al respecto, hermanos? Bueno, el testimonio, primero que nada, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Yo soy el seminarista Iván, de 3er año de teología. El testimonio es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, así como le decías tú, Hetze, cuando ya escogimos una vocación, cuando ya estamos, como quien dice, un poquito más decididos a tomar esta opción de vida, ahora pues, ¿qué sigue? O sea, es dar testimonio. ¿Y qué significa testimonio? Es ir progresando continuamente y sobre todo alimentando mi vocación. Es decir, por ejemplo, a través de un sacerdote, a través de la figura de un seminarista, cómo uno puede ir configurándose con Cristo. Sabemos que nosotros somos humanos, sabemos que nosotros también tenemos dificultades, defectos, pero también tenemos virtudes y esas virtudes hay que irlas explotando para que la vocación también se vaya, pues en este sentido, como que vamos teniendo mucha alegría en la vocación, porque si no la vocación se puede llegar a apagar. Es como una planta que si nosotros no le damos pues agua, entonces que se marchita. O si le damos más, se pudre. Entonces tenemos que ir constantemente y sobre todo de una manera equilibrada, pues viendo qué pasos y sobre todo qué podemos rescatar en las demás personas, en este caso personas ya acercadas a Dios, por ejemplo en una vocación ya al sacerdocio, o bien por ejemplo en una pareja que quiere vivir un matrimonio, pues que se acerca a las personas que ya tienen experiencia, por ejemplo personas de 30, 40 años de matrimonio. Esa experiencia les va a ayudar a las parejas jóvenes, sobre todo en los problemas. Yo creo que es muy importante esto del testimonio porque al menos nosotros que tenemos ese llamado a la vida sacerdotal, tuvimos ese testimonio de algún sacerdote que nos motivó a entrar al seminario. Bien dices también con las familias que los matrimonios pues que pueden dar ese testimonio. Qué bonito es cuando un joven dice pues yo sí me quiero casar, a diferencia de cuando ven un matrimonio que si es para ese matrimonio pues mejor no le entro, ¿verdad? Vemos las dos caras de la moneda,
pero es importante pues ver ese testimonio y nosotros preocuparnos también por dar ese testimonio a los demás. No, y sobre todo yo creo que cuando nosotros estamos hablando de este tema del testimonio en la vocación, yo creo que hay que partir de una realidad concreta. No podemos hablar de testimonio en el cristianismo si antes no ha habido un encuentro con Cristo. Bueno, Me parece que cuando nosotros lanzamos esta pregunta a las personas que nos están viendo, ¿qué conmigo que ya elegí una vocación o que ya tengo vocación? Hay que decir que lo primero que la primera actividad de toda vocación es dar testimonio de lo que está viviendo. Pero no se puede vivir, no se puede dar testimonio si no hay una adherencia a Cristo. El testimonio es producto de un encuentro. Benedicto XVI lo dirá de una manera bella y hermosa, ¿no? Y dirá que es el encuentro con una persona, con Cristo. Cuando nosotros hablamos en el tema de la vocación, este testimonio es el testimonio es lo que genera las vocaciones, porque a veces pensamos que para generar vocaciones hay que pegar carteles, o a veces pensamos que para generar vocaciones hay que lanzar spots, o para generar vocaciones hay que ir a los anuncios parroquiales de cada domingo y entonces hablar de ello, pero no, el primer momento de la vocación es el testimonio. Y el testimonio no es otra cosa más que hacer lo que tienes que hacer en el momento que tiene que ser, ¿no? Y creo que esto nos abre mucho el panorama, porque si hablamos del matrimonio en cuanto al testimonio, pues es el matrimonio hacer lo que tienen que hacer en el momento que tiene que ser, el rol de madre, el rol de padre, orientado hacia los hijos. Pero si hablamos, por ejemplo, el testimonio en la vida de soltería, pues es simplemente hacer lo que tienes que hacer en el momento que tiene que ser, y es ser sal en medio del mundo, ¿no? Hablamos de la vida del sacerdocio y volvemos a lo mismo, es golpear con esto, hacer lo que tienes que hacer en el momento que tiene que hacer. Es la gracia, ¿no? Y la vida consagrada, lo mismo, hacer lo que tienes que hacer en el momento que tiene que ser, en la oración, en la vida de misión, ¿no? Hermanos, yo quiero que vayamos un poquito más allá. Cuando nosotros hablamos de testimonio, tenemos que remontarnos en primer lugar allá a la ciudad de Antioquía, porque lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Dice que entonces a algunos hombres se les llamaron cristianos, pero se les llamaba cristianos porque su maestro era Cristo, y entonces su maestro ya había muerto, pero estos hablaban como él, pensaban como él, actuaban como él, y si él era Cristo, ellos eran cristianos, pero fue por el testimonio. ¿Qué más podemos decir en torno a este tema? Bueno, yo pienso que también uno de los puntos claves para hablar del testimonio es la experiencia, como ya lo habíamos dicho alguna vez, la experiencia querigmática. Es decir, el encuentro vivo con Cristo es un Cristo que realmente vive en mí, un Cristo que pues yo lo puedo palpar tal y como es a través de toda la gente que yo conozco, en la experiencia, por ejemplo, de pues mía, cuando yo me voy configurando más, y sobre todo si, por ejemplo, hablamos del libro de los Hechos de los Apóstoles y en vísperas ya del Pentecostés, es eso, es el Espíritu que está sobre mí, y sobre todo que yo puedo ya realmente encontrarme con Cristo, y al encontrarme con Cristo, obviamente voy a optar por Él, amarlo a Él tal y como Él es. Es decir, voy muriendo yo, pero va viviendo Cristo en mí. Y eso es dar testimonio. ¿Por qué? Porque Cristo es la clave. Y ahora sí, en cada uno de los aspectos de mi vocación, voy a ir equilibrándolo en el área humana, en el área espiritual, en el área intelectual, en el área pastoral. Cada uno tenemos estas dimensiones y cada una las podemos explotar sin antes no tener una experiencia con Cristo de amor. No, y sobre todo para ir cerrando, yo creo que en este tema de la vocación yo les comparto ahora en esto de la pastoral vocacional, en algún momento acompañando a un chico, este chico decía, yo no me quiero casar porque si el matrimonio es lo que viven mis padres en su matrimonio, pues entonces no quiero el matrimonio, ¿no? Y lo que decíamos hace un rato, ¿no? De los malos testimonios.
tendremos que ver los buenos testimonios que son los que nos van a llevar a lo que realmente queremos nosotros. Y sobre Sí. todo, este es un reto en el tema de la vocación, porque ahora tú que me estás escuchando, puede ser que haya un sacerdote escuchando esto, un matrimonio, un soltero o algún consagrado escuchando este programa. Quiero decirte que al final del día, el objetivo de cada vocación es que nosotros llamemos la atención. Que si yo estoy viviendo la vida matrimonial, el otro diga, yo quiero ser como él. O los jóvenes, ¿cuántos de nosotros Sí. no nació nuestra vocación porque vimos un sacerdote y dijimos, por cómo vive su vocación, yo quiero ser como él? Y así en todas las vocaciones. Entonces, hoy queremos animar a todos aquellos que ya tienen una vocación y decirte que el primer paso o el primer momento después de haber elegido la vocación es el testimonio, para que otro pueda decir, yo quiero ser como él. Pero obviamente el otro dice que quiere ser como él porque ve en ti una imagen de Cristo. Pues hermanos, ahí está el primer bloque de nuestro programa Metanoia, el primer paso para todos aquellos que ya han elegido vocación, el testimonio. Te invitamos a que nos sigas escuchando en el segundo bloque. Vamos a hablar de de aquellos que ya eligieron la vocación. ¿Qué hay que hacer? Segundo paso, oración. Pues los invitamos a que puedan escribir las preguntas. El cuarto bloque lo vamos a dejar para todas las dudas que se generen. Pues ahí está la invitación, no te vayas, nosotros regresamos en unos minutos. Te invitamos que nos sigas escuchando, esto es Metanoia. Muy bien, pues ya estamos de regreso en su programa Metanoia del Seminario Diocesano Guadalupano de Cuautitlán. Hemos de decir que, según hemos visto en este momento la transmisión, pues hay algunas dudas que se han generado, algunos saludos, pero también queremos hacer el comentario debido a la situación del clima, puede ser que la transmisión tienda a cortarse un poco. Sin embargo, por ahí los encargados de la parte técnica en unos minutos estarán nuevamente pues transmitiendo el video para que tú lo puedas ver sin interrupciones. Pues este es el segundo bloque, sin antes queremos saludar a algunas personas. Queremos agradecer a quienes están mirando, quienes han mandado saludos y algunos de ellos son la parroquia de San Rafael, la adoración nocturna, Joab Ramírez, Monse Flores, Maribel Rodríguez, Fernanda Cárdenas, Luz Arriaga, Marisol Delgado, Fericel, Ana Luisa, Sara Miranda, Gabriela Castelán y Martitano González. Muy bien, pues saludamos a ellos y a todos los que en este momento nos están viendo. Pues vamos a iniciar este segundo bloque. Hemos dicho, la pregunta es fácil, ¿qué hago yo si ya escogí vocación? Y entonces, primer paso, decíamos que lo primero es el testimonio. El testimonio es lo que atrae para que otro diga, yo quiero estar en esa vocación. Segundo, ¿qué tenemos que hacer para yo que ya elegí la vocación? Número 2, la oración. Yo creo que este es un tema del que todos estamos muy familiarizados, ¿no? Sí, Y demasiado. bastante importante, creo yo. La oración es fundamental en cualquier vocación que tengamos. Un sacerdote debe orar en todo momento. Un matrimonio también tiene que orar por su familia, el esposo por la esposa, y eso es la esposa por el esposo, y obviamente en familia. Los hijos también acompañados de los padres. No podemos esperar que el hijo rece solo o esté orando solo. Debe de aprender de nosotros. Recuerden que los hijos van siempre a imitar nuestros actos y querer ser como nosotros. Incluso los que están llamados a la vida de soltería, pues también es importante y fundamental la oración en este sentido. Y es que yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la oración en el tema vocacional, hay que partir de un verso bíblico, ¿no? Y cuando el Señor dice, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores. Y a veces cuando hablamos de los trabajadores pensamos que son los sacerdotes, pero no. No son todos. Es el matrimonio, es el sacerdote, Exacto. es el soltero, es el consagrado. Y creo que hay que matizar aquí una palabra muy importante. No está diciendo pidan si quieren, no está diciendo si pueden, o no está dando una recomendación, está diciendo en un tono, yo creo que llega mucho o mueve al cristiano,
rueguen, ¿no? Y este rogar traducido en la oración es pedir por las vocaciones. Yo creo que vamos en una línea de la que seguramente Iván ahorita nos va a hablar. Orar, pero ¿para qué? Para multiplicarlas y santificarlas, ¿no? Exactamente. Sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a la oración, nosotros nutrimos el alma. Nosotros podemos nutrir también, obviamente, el espíritu. Y el espíritu es el que actúa en cada uno de nosotros. Y es cuando, por ejemplo, ya tenemos una conciencia más plena, podemos actuar, podemos dar el testimonio a través de qué? De nuestra propia oración. Es ese diálogo que tenemos que tener estrecho con Dios, ese diálogo que nos permite también ver el corazón también de las demás personas, porque si bien es cierto dentro del camino vocacional, muchas de las personas que nos están viendo oran por nosotros, se siente, y es por ejemplo, cuando tú mismo estás impartiendo un tema, cuando tú mismo estás acompañando a una pareja que por ejemplo tiene problemas, cuando te piden un consejo el joven del grupo juvenil, es el espíritu que está, es esa comunión que también tenemos en oración. No solamente nosotros hablamos con Dios, es algo padrísimo, sino también a través de la oración de la comunidad hace que nosotros podamos tener un mejor don, por ejemplo, el de consejo, y así también, por ejemplo, tenemos un buen don de la sabiduría, donde podemos nosotros discernir sobre nuestra vocación, realmente qué está haciendo nuestra vocación en este momento, si estamos bien, si, por ejemplo, hay alguna fractura ahí de nuestra misma vocación, que estamos yéndonos no en un camino recto, sino en un camino sombrío, en un camino de oscuridad. Entonces es cuando la oración es luz que nos permite a través del diálogo con las otras personas, ellos son como lámparas que nos permiten ver entonces otra vez al Señor en este camino vocacional. Recordemos, hermanos, que acaba de pasar la jornada mundial de oración por las vocaciones y no solamente pedimos por los sacerdotes, muchos piensan que esta jornada es nada más para los sacerdotes, hemos pedido por todas las vocaciones, incluso por la vida matrimonial. Tomemos un dato importante, nosotros que somos seminaristas, ¿de dónde venimos? De una familia. Por eso hay que orar mucho también por las familias, porque de ahí es donde van a nacer los futuros sacerdotes. Si no oramos por las familias, pues entonces ¿de dónde salen los sacerdotes? Sí, exactamente. Es fundamental la oración, por eso yo decía fundamental en todo momento para todo tipo de vocación. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, nosotros que somos seminaristas, a veces tendemos a ser personas itinerantes. Sí. Y entonces estamos hoy en una parroquia y mañana en otra, y estamos en una movilidad constante. Pero algo de lo que alcanzo a darme cuenta es que muchas de nuestras comunidades oran por las vocaciones, ¿no? Y entonces resulta que ha terminado la comunión los días domingo y entonces toda la comunidad, porque me ha tocado verla, de rodillas y Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate a mirar, ¿no? Y entonces orando, o hablemos de los días jueves, los laicos comprometidos están pidiendo. Y de verdad, a ti que estás escuchando, y si es que tú lo haces, queremos agradecer infinitamente esta oración que tú haces, pero queremos hacerte la invitación a que la amplíes un poco más, no solo a la vida sacerdotal. Vamos a orar por los matrimonios, vamos a orar por los solteros, vamos a orar por los consagrados. A veces cuando nosotros oramos tenemos la idea de que se multipliquen las vocaciones, ¿no? Sí. Y qué bueno que se multipliquen, pero déjame decirte que el cristianismo no es proselitismo. No. Sí queremos que se multipliquen, pero con una condición. Queremos que se multipliquen, pero siendo santas. Y entonces vamos a orar, esto cambia completamente la visión, porque vamos a orar para tener sacerdotes santos. Exactamente. Y entonces vamos a orar para tener matrimonios santos, para tener solteros santos, consagrados santos. Cuando tenemos esta visión, damos un eje transversal completamente de lo que queremos obtener. Yo creo que para llegar a una meta hay que conocer el camino. Y cuando nosotros oramos, hay que tener la mirada allá adelante. Pedimos, pero no en masa. Pedimos pero para que sean santos, ¿no? Acabas de mencionar un dato muy importante. Ese llamado a la santidad debe de estar en todos. Yo como aspirante al sacerdocio debo buscar que mi sacerdocio sea santo. Pero de igual forma los matrimonios deben buscar por ser un matrimonio santo. El esposo se santificará a través de la mujer y viceversa. Y a su vez, obviamente, tienen que santificar a sus hijos.
Exactamente, y sobre todo también, tú mencionabas el mundo, la santidad, que la santidad va ligada a la justicia. La justicia la tenemos que tener en todo, en toda la vida, en todos los aspectos, para que al final esa misma justicia se transforme pues en una santidad que nos permita sobre todo valorar si realmente nuestra vida fue plena, si realmente nosotros pues tuvimos una comunicación con los demás y pudimos sobre todo ser un faro para las demás vocaciones. ¿Qué creen que estando en una parroquia justamente de la Vicaría de San Francisco, visitándola, escuchaba a alguna persona que me llamó mucho la atención esto que ahora mencionaré? Esta persona decía que las vocaciones no solamente se piden. Esta persona decía que las vocaciones se provocan. Y creo que esto impacta mucho, o Sí. por lo menos a mí me impactó mucho. Y decía esta persona, es que en el tema de la oración por las vocaciones, no solamente es a modo discursivo No. de Padre nuestro que estás en el cielo, Mm. santificado. No, no, es necesario, Sí. claro, pero no solo es eso. Y decía, las vocaciones no solamente se ora por ellas, sino se provocan. Y cuando esta persona hablaba de provocar, decía, hay que doblar rodilla, hay que entrar en la dinámica espiritual para que nos manden vocaciones. Y esa dinámica espiritual es creativa en cada uno de nosotros. Habrá quien diga, mi forma de oración es tal vez en el ayuno, pidiendo por las vocaciones. Mi forma de oración es doblando rodillas, mi forma de oración es haciendo ascesis, ¿no? Pero yo creo que es importante rescatar esto. No solamente la oración es en un modo discursivo. Hay que provocar, decía esta persona. No sé, a mí se me viene a la mente de aquellas comunidades que oran por las vocaciones, haciendo un relajo allá en el reino de los cielos, ¿no? Un relajo completo, Completo, ¿no? una fiesta. Sí, porque no Sí. solamente es pedir, Ajá. es provocar, Sí. ¿no? Pues ahí está, ¿no? Oración. La oración. Ujú. Pues hasta este momento hemos hablado la pregunta, ¿qué hago yo si ya tengo vocación? 3 pasos. Número 1, dijimos el testimonio. Número 2, la oración. Y en el tercer bloque te invitamos que te quedes, porque vamos a hablar de compromiso, pero ya de un compromiso más comprometido. ¿Qué tengo que hacer yo que ya tengo vocación para promover vocaciones? Y entonces te esperamos en nuestro tercer bloque. Esto es Metanoia, programa del Seminario Diocesano Guadalupano de Cuautitlán, aquí en Radio San Juan Diego, todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde. Pues te invitamos, no te vayas, estamos de regreso en el tercer bloque. Insistimos, tienes preguntas, envíalas, porque en el cuarto bloque lo vamos a destinar para esto. Esto es Metanoia. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues estamos de vuelta en su programa Metanoia del Seminario Diocesano Guadalupano de Cuautitlán, aquí en Radio San Juan Diego. Insistimos, tenemos problemas técnicos. Pero el día de mañana, o si no es que en unas horas, se va ya a transmitir de manera completa los 4 bloques. Ahora, debido a las fallas técnicas, se ha tenido que dividir en cada bloque. Pero te invitamos a que lo puedas ver de manera completa el día de mañana, aquí mismo en la página de la Diócesis de Cuautitlán. Sin antes, queremos enviar algunos saludos. Claro que sí, nos están escuchando Gloria Mera, Ana Vázquez, Lidi Peregrino, Rosario, Magdalena Salas, Adristotus, Israel Ortiz, Irma Luna, Jackie Lu, Fercho Ruiz, Tere Contreras, Rosa María Cruz, Marina Gutiérrez, Maralí Martínez y Brenda Áñez. Pues les enviamos saludos a cada uno de ellos. Pues Edmundo, haznos el pequeño resumen de todo esto que hemos estado viendo. Hemos hablado de la vocación, ya si alguien tiene el llamado específico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hemos dicho primero el testimonio, tenemos que dar un buen testimonio y comentamos nosotros que los que hemos entrado al seminario es porque vivimos un buen testimonio de algún sacerdote que nos llamó la atención y queríamos seguir a Cristo. Después del testimonio viene la oración. Hay que orar, es fundamental, yo lo decía desde hace rato y lo hemos mencionado todos, la oración es fundamental en este proceso. No podemos querer seguir una vocación sin antes orar, incluso los que se van a casar tienen que orar
antes, juntos. Nosotros constantemente estamos haciendo oración por todas las comunidades, las que visitamos, las que pertenecen a nuestra diócesis, hacemos oración constante. Y comentábamos también hace un momento que pasó la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En esta jornada se pidió no solamente por los sacerdotes, sino por las distintas vocaciones que existen, tanto a la vida matrimonial como a la soltería también, porque es donde en el matrimonio donde se gestan los futuros sacerdotes. Muy bien, pues en este tercer bloque, como ya lo hemos comentado hace unos minutos, vamos a hablar del compromiso. Y la pregunta es, ¿y qué lo anterior no era compromiso? Porque si estamos pidiendo que demos testimonio y después decimos que el otro paso para las vocaciones, para alguien que ya eligió vocación, es la oración, pues que eso no es comprometerse. Sí, ciertamente, es parte del compromiso, pero en alusión a esto que me gustaría citar, Mateo 28, ¿no? Que el Señor les dice a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, y aquí quiero resaltar algo, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Y quiero partir de aquí cuando hablamos en este tercer bloque del testimonio, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Ya hablamos de un testimonio, ya hablamos de oración, pero tú que me estás escuchando y dices, bueno, yo estoy en un grupo de iglesia, ¿cómo me puedo comprometer más en las vocaciones? Pues te queremos platicar que el Seminario Diocesano Guadalupano de Cuautitlán, pues se ha preocupado mucho por esta parte de la promoción vocacional en cada una de las vocaciones. Así es que de manera muy concreta, en 2 de nuestras vicarías de la diócesis, específicamente la vicaría de San Francisco y la vicaría de San Pablo, los seminaristas han estado visitando las parroquias con el objetivo de generar un equipo de pastoral vocacional laical. ¿En qué consiste esto? El seminarista va a la parroquia y entonces da una charla vocacional, donde se hace conciencia de lo que hoy hemos visto. Necesitamos vocaciones y nosotros como cristianos no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y después al laico que se le está visitando en esa parroquia se le invita a que se sume a este equipo. Y alguien dirá, bueno, pero yo ya pertenezco a Adoración Nocturna, Escuela de Pastoral, a Querigma, pues ya tengo suficiente trabajo. Pues sí, sabemos el trabajo que tienes. Y lo que buscamos con este compromiso no es que tú hagas más. Preguntémonos nada más, ¿qué pasaría si en tu parroquia 1, 2, 3, 4, 10 personas se comprometieran a promover vocaciones? Seguramente tu parroquia estaría en otro nivel. ¿Cómo es este compromiso? Bueno, pues en las parroquias se forma el equipo laical de pastoral vocacional y entonces en este equipo inicia con una formación, ¿sí? Una formación ahorita está contemplada en estas 2 vicarías de 4 meses. Iván, ¿qué nos puedes hablar acerca de esta formación? Bueno, siento que esta nueva mecánica que el seminario ha implementado es viable. ¿Por qué? Porque nuestra familia, nuestra gente de nuestras parroquias necesita también inmiscuirse y sobre todo adentrarse que también ellos son parte de la vocación de todas las personas. Nosotros a veces en la vida parroquial decimos, pues hay grupos de semilleros, están los moñaguillos que quieren, por ejemplo, seguir el camino de Cristo, tenemos grupos juveniles, pero a veces no se les da, como quien dice, una formación a los laicos, a nuestros laicos, para que ellos también puedan motivar no solamente a la vida religiosa, sino también a la vida de soltería, a la vida del matrimonio. Desde chicos, desde el momento, por ejemplo, desde que una catequista está impartiendo su catequesis, les está diciendo a los niños, ustedes pueden tener estas vocaciones, ustedes desde aquí pueden ir perfilándose a una vocación y sobre todo ir, por ejemplo, construyendo esa vocación dentro del niño. Este medio que el seminario ha impuesto en cada una de las vicarías, pero solamente por ejemplo, ahorita estamos en San Pablo y San Francisco, aunque se va a abrir también para San Buenaventura y sobre todo también para la Purísima. Siento que también es viable, ¿por qué? Porque también a las personas les da
sobre todo puntos importantes para hablar de la vocación y sobre todo también concientizar las personas que van sobre su vocación para que ahí también sea un ejemplo claro de que si hoy me examino, veo mi testimonio y sé que estoy bien o sé que estoy mal, entonces voy a cambiar para que también yo pueda ser un buen agente de pastoral vocacional y no solamente el seminarista que es de pastoral vocacional, sino yo también puedo apoyar a mi parroquia y sobre todo ir gestando nuevas vocaciones, ayudando sobre todo a mi párroco para que esas vocaciones se puedan ir incrementando y sobre todo para que nosotros seamos una iglesia, como quien dice, en comunidad. Y lo sintetizo en 2 palabras: entrega, disposición, que se unen a lo que es el mandamiento del amor. Y yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esta parte del compromiso en la pastoral vocacional, me parece que hay que tener muy en cuenta esto, porque a veces pensamos, cuando decimos comprometerse con las vocaciones, a veces pensamos lo mismo que dijimos hace un rato: hay que ir a hacer un activismo de iglesia, tal vez, pero no. Pensemos, miren, cuando un laico comprometido dice: yo me sumo a este proyecto, esto es muy interesante, porque no pensemos ya en toda la parroquia. ¿Qué pasaría si un laico, hablamos del caso de un matrimonio, que un matrimonio se comprometa a este tipo de cursos, genera la vocación en sus propios hijos? Ya no hablemos de toda la comunidad, pero si nos responsabilizáramos por conocer más de la vocación para proporcionar a los que no la tienen una claridad, esto ayudaría mucho. Las mamás o los laicos que tomen esta formación para poder servir hacia afuera, pero no también hacia afuera, sino hacia adentro. Porque como mamás, seguramente en sus 2, 3, 4 hijos, Dios les va a llamar, y no muy tarde. La pregunta es si estamos preparados para ayudar, ¿no? Bien, hemos hablado ya del compromiso y yo creo que es muy importante, porque ¿cuántos laicos, mencionados hace rato, cuántos laicos comprometidos tenemos trabajando dentro de las parroquias? Y que pareciera muchas veces que ya viven ahí, de tanto que nos apoyan. Hay grupos aquí en la diócesis, matrimonios propiamente, que dan un buen testimonio y que también se ve que están bastante comprometidos con lo que tienen que hacer, su deber dentro de la iglesia. Hablaba Iván hace rato 2 puntos, ¿no? Esa entrega que tiene que dar cada uno de nosotros, laicos, comprometidos, para suscitar más vocaciones. Bueno, pues cerramos este bloque diciendo lo siguiente. Parece una manera fría o dura de decir las cosas, pero tenemos que decir que estamos en un tiempo de crisis vocacional. Sí. Y estamos en una etapa de crisis vocacional en el matrimonio, en el sacerdocio. Estamos hablando de matrimonios que en un mes, un año se están separando. Tenemos crisis vocacional en el sacerdocio, estos problemas que hoy en día se han puesto muy de moda, pederastía, etcétera, ¿no? Tenemos crisis vocacional en la vida de soltería, porque el soltero está queriendo vivir como matrimonio, pero también tenemos crisis vocacional. Pero los solteros ya no quieren el compromiso, ¿no? Para formar un matrimonio, entonces esa crisis que exactamente, si no conocemos bien estos pasos, no hay un compromiso real y los novios ya no quieren ese compromiso para acercarse al matrimonio. Exacto. Y yo creo que, por ejemplo, retomando esto que dice Edmundo, tenemos crisis en todas las vocaciones. La pregunta es, ¿nosotros como cristianos nos vamos a quedar así? Pues este bloque ha querido hacer conciencia de esto. Los católicos cristianos no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Y entonces esto es el compromiso. Comprometernos, decíamos en el bloque anterior, por más vocaciones santas. Pues hemos terminado este tercer bloque de Metanoia. Se ha ido muy rápido el tiempo. Muy rápido. Y pues hemos hablado de estos 3 pasos. Vamos al siguiente bloque sin antes ir a un momento de pausa. Es el momento para que tú escribas en la transmisión las dudas que tengas, porque el siguiente programa vamos a leer literalmente la pregunta que tú nos mandes, ¿vale? Creo que pueden ser testimonios, ¿no? Que alguien mande exactamente, testimonio. Podría ser. Exactamente. Entonces, el siguiente bloque está el tema abierto en el tema de las vocaciones para ti. Esto se va a poner interesante. Esto es Metanoia. No te vayas, regresamos en el siguiente bloque.
Muy bien, pues ya estamos nuevamente de vuelta. Esto es Metanoia, programa del Seminario Diocesano Guadalupano de Cuautitlán. Estamos ya en la última parte del programa, nuestro cuarto bloque. La verdad es que se ha ido muy rápido Demasiado. y creo que hay muchas cosas que decir y bueno, el tiempo se ha ido volando. Pero estamos en este cuarto bloque, hemos hablado ya en este segundo programa, hemos hablado de las dos partes y quisiera retomarlo, haciendo esta analogía de todo lo que hemos ido abordando a través de estos días, ¿no? Hemos dicho que la vocación viene de la palabra vocare y vocare significa llamar, Llamar, así, literalito, ¿no? completo. Y entonces decíamos que llamar es sencillo, como el que va en la calle y de pronto suena su celular y entonces seguro que alguien llama y seguro que otro debe de contestar y entonces la vocación es esta dinámica, alguien que llama, Dios que llama y el hombre que responde. Y entonces decíamos que la vocación pues tiene pasos y entonces tiene tres pasos. La primera es la llamada. Y decíamos hace 8 días que cuando Dios te llama, no te llama en masa, te llama, como diría el querigma, de manera única, personal, irrepetible, ¿no? Primer paso, llamada, pero también el segundo paso, respuesta. Dios te llama en libertad a que tú respondas, ¿no? Y tercer paso, la misión. Y decíamos, la misión no es otra cosa en cualquier vocación, el amor en el servicio. Pues esto fue el primer programa. En este segundo programa está dirigido a todos aquellos que ya eligieron vocación. ¿Qué conmigo? Pues esto no se acaba. También hay pasos para ti. Y dijimos, número uno, el testimonio. Tienes que testimoniar tu vocación para que sea atractiva a los demás y otro diga, yo quiero ser como él. Pero también, segundo paso, tienes que orar por las vocaciones. No que se multipliquen como proselitismo, No, pero sí que las que pidamos tengan una característica, sean santas, ¿no? sí, Y en tercer lugar, hablábamos del compromiso, este proyecto que está iniciando el seminario y que muy seguramente si no ha llegado a tu parroquia va a llegar. Pero este cuarto bloque lo hemos destinado para preguntas, dudas acerca de la así es. vocación. Ya nos están llegando algunas. Sí. Vamos a pedirle a Iván que nos diga el nombre de este hermana que está preguntando la duda y vamos a tratar de responderla. Claro que sí. La primera pregunta es de Martitario González. Dice, conocer la propia vocación es muy importante. ¿Cómo puede la diócesis instruir en un curso más formal? Muy bien, pues justamente este tercer bloque hablábamos de esto. Ahora lo aterrizo ya de una manera muy formal. En la Vicaría de San Francisco de Asís tenemos en este momento cerca de 90 laicos comprometidos en este proyecto. Este proyecto se inició desde el mes de julio del año pasado hasta y termina ahorita en el mes de mayo. Lo dividimos en dos trabajos, de julio a enero, la primera parte del trabajo, y juntamos 42 laicos solamente de la mitad de la vicaría. El trabajo era visitar la parroquia, generar conciencia y sumar al equipo. Y en esta segunda parte que fue de enero a diciembre, a junio, mayo, junio, tenemos un promedio de 45, 50 laicos. Estamos hablando cerca de 90 laicos comprometidos en esto. La pregunta es, ¿cómo tener un contenido más formal? Bueno, cada 15 días en la parroquia de Villa de las Flores se está dando este curso. Este curso lo está dando el rector del seminario, el padre Daniel Rocha Solís. Es cada 15 días de 6 a 8 de la noche. Las personas que ya se sumaron a este equipo están viendo la vocación, estudiándola de manera un poco un acercamiento teológico y filosófico, de una manera más formal, con el magisterio de la iglesia, la aportación de los papas en torno a esto. Entonces, ahí está. Yo he estado presente en algunas reuniones. Por ejemplo, hablo de lo que se lleva en este momento. Se inició con el tema de la vocación. El primer tema fue la vocación a la vida de santidad, independientemente de la vocación donde estemos. Dios nos llama a ser santos. Y iniciamos con la vocación al matrimonio posteriormente.
anteriormente. Desde el mes de enero, febrero hasta acá no hemos dejado de abordar el matrimonio, solamente con puros documentos de la iglesia. Seguramente este equipo nos está escuchando, podrá testimoniar Sí. acerca de esto, ¿no? No sé qué otra pregunta tengamos. Tenemos un comentario y es de la adoración nocturna de Villa de las Flores. El Señor nos llama para navegar mar adentro y arrojar las redes en aguas más profundas. Lucas 5:4. Nos invita a gastar nuestra vida en su servicio. Aferrados a Él, nos animamos a poner todos nuestros carismas al servicio de los otros. La santidad entonces es audacia, ese empuje evangelizador que deja una marca en este mundo. Sed un gaudete exultate, alégrense y regocíjense sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Nos hacen como quien dice en alusión a que nosotros debemos también seguir esa alegría y entonces motivar igual a través, así como Cristo echaba las redes, nosotros como seminaristas poder echar esas redes para que nosotros también podamos tener pues nuevos seminaristas, porque no somos eternos en el seminario, tenemos algún día que salir. Pero siento que menciona Ajá. un dato muy importante, ¿no? Esta encíclica Gaudete et Exultate, Del Papa siempre Francisco. con alegría, con gozo, ¿no? Ajá. No, yo no me imagino un seminarista que esté todo triste y así, ay, soy seminarista. O sea, yo creo que los seminaristas lo decimos con alegría, Sí. ¿no? Tú que eres seminarista y aspiro a ser sacerdote. Y así mismo buscamos que en la vocación específica de cada uno, los que van a casarse, que digan con alegría, no me tengo que casar o me voy a casar, no como los que te tienen que casar así casi a fuerza, así que "No, es que me tengo Y que con la casar". cara. Y yo creo que aquí le podemos poner algo que es muy común y lo vemos como un eslogan, la alegría de la vocación, ¿no? Sí. Y yo creo que hablar de esto, muchas gracias por el comentario de Adoración Nocturna de Villa de las Flores, pero hablar de la alegría de la Ajá. vocación yo creo que es muy importante, haciendo alusión a esto, porque a veces pareciera que la vocación es todo momento de felicidad, porque Ujú. vemos a los seminaristas que vienen aquí y todo el tiempo están sonriendo, ¿no? O Disney dice que fueron felices para siempre, ¿no? Pero la vocación, No. la alegría de la vocación no quiere decir que no va a haber problemas, necesidades, no quiere decir que no hay tristezas, no quiere decir que no hay momentos difíciles. Y los hay porque eso forma y da carácter a la vocación. Yo puedo madurar en mi vocación gracias a todo lo que he vivido volteando allá atrás, ¿no? Y retomando esto que dice el Papa Francisco, a mí me llamaba mucho la atención una parte de ese documento que decía la santidad de la puerta de al lado, ¿no? Y entonces decía, cuando hablamos de la santidad del que está al lado de mí, Exacto. ¿no? Y solamente retomando lo que decíamos, está cuando ve al otro, su santidad, no estoy viendo una areola en la parte de su cabeza ni unas alitas, no. Lo que estoy viendo es alguien que está haciendo lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacer. Y eso es la vocación. Sí. El matrimonio haciendo lo que tiene que hacer, el sacerdote, el consagrado, el soltero haciendo lo que tiene que hacer en el momento que tiene que ser. Exactamente. Pues se nos ha acabado el tiempo. Tan rápido. Y creo que pues esto se está poniendo muy interesante, pero no podemos avanzar más, por lo menos en el día de hoy. Y queremos agradecerles que ustedes se han tomado la delicadeza de estarnos escuchando. Recuerden que este es el programa del seminario Metanoia. Es un momento para que lo empecemos a compartir, a difundir. Decía al inicio del programa, es una manera de hacer fresco el evangelio, accesible. Hoy estamos hablando de la vocación, pero seguramente en nuestras siguientes transmisiones vamos a hablar de temas de la actualidad, temas que están día a día allá afuera y los vamos a tratar de hacer sencillos, digeribles y sobre todo pues con esa chispa, dicen por ahí, de los seminaristas, ¿no? Pues queremos hacerte la invitación para que tú entres a la página de la Diócesis de Cuautitlán, entres al Facebook de la Diócesis de Cuautitlán. Esta dinámica todos nos la sabemos, te estamos pidiendo que le pongas ahí por ahí un me gusta a la página. Este es uno de los programas que tiene Radio San Juan Diego, pero tenemos más programas durante toda la semana. Entonces es el momento para que le des me gusta y entonces puedas acceder a las notificaciones de los programas. Se me viene a la mente, hay programas financieros, programas en el tema
la parte humana. Hace La rato que poesía. Poesía. mencionábamos la oración y también hacen la lección aquí. La Exacto, lección la con el padre lección, Didier. dar seguimiento. Poesía Tenemos con el seminarista Santiago de Jesús. libros Ajá, sapiensales. grandes. Tenemos por ahí un Ajá. programa de María Ya. los días viernes, me parece que es. Tenemos varias opciones, por ahí un hermano franciscano también viene. Entonces ahí está la gama de opciones para que tú puedas seguir E inclusive escuchando. que, por ejemplo, los que nos están escuchando, que nos digan los temas que más les interesa y Esa sobre sería todo otra muy buena se opción. podrían hacer hasta nuevos programas sobre ese Claro. mismo tema. Y sobre todo tenemos una deuda pendiente. Muchos nos han preguntado, ¿qué con el nombre de Metanoia? ¿No? Ajá. Porque se escucha, dirían por ahí, rimbombambante, ¿no? Algo así, ¿no? Pero ¿qué con este nombre? Pues esto Ajá. tiene un origen cristiano, de lo que vamos a hablar muy seguramente en la siguiente transmisión. Pues mi nombre es Getsemaní, soy seminarista de primero de teología. Mi nombre es Iván Montenegro y soy seminarista de tercer año de teología. Y mi nombre es Edmundo Solano, también seminarista de primer año de teología. Nosotros formamos parte del Seminario Diocesano Guadalupano de Cuautitlán. Esto es Metanoia. Muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde en el próximo programa. También, pues, esto es posible gracias a toda la parte técnica. Por ahí Nancy está en los controles, a la cual le agradecemos que nos salva de todas estas cosillas. Sí. Pero pues agradecemos también. Pues ahí está, Metanoia todos los miércoles a las 3 de la tarde. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias.